Hay 95 cables en el fondo del mar. No son cables como los que tienes en casa. Son tubos del grosor de una manguera de jardín, enterrados bajo kilómetros de agua negra y presión aplastante. Y en este momento, mientras lees esto, mientras alguien llama a su madre en otro continente, mientras un médico envía una radiografía urgente a través del Atlántico, toda esa información viaja por ahí. El 99% de Internet no viaja por el aire, no va por satélites. Viaja por cables que podrías cortar con el ancla de un barco. Y alguien lo sabe. Existe un mapa. No lo vas a encontrar fácilmente en Google. No está en los libros de texto de geografía. Pero si sabes buscarlo, está ahí. Publicado por una pequeña empresa británica llamada Telegeography, que lleva décadas rastreando algo que los gobiernos preferirían que no fuera público: el sistema nervioso central del mundo. Son líneas que cruzan los océanos como cicatrices invisibles. El cable Marea, tendido por Microsoft y Facebook entre Virginia y Bilbao. El cable AEE-1, que conecta Asia con Europa pasando por el Mar Rojo. El cable Faster, que une Estados Unidos con Japón en 8 puntos simultáneos. Cada uno de ellos transporta más datos en un segundo de lo que transportaban todos los cables juntos en 1995. Y cada uno de ellos tiene un punto débil. Se llama punto de aterrizaje. Es el lugar donde el cable sale del agua y se conecta a tierra firme. Una estación, generalmente pequeña, a menudo sin señalización, protegida por una valla y 2 cámaras que nadie mira en tiempo real. En Cornwall, Inglaterra, hay una playa que parece cualquier playa. Arena, gaviotas, turistas con termos. Pero bajo esa arena emergen 5 cables submarinos que conectan Europa con América del Norte. Si esa playa desaparece, Europa y América dejan de hablar. No metafóricamente, literalmente. Era el 26 de diciembre de 2006. El día después de Navidad, cuando la mayoría del planeta dormía la digestión, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el fondo del mar frente a las costas de Taiwán. Nadie murió. Los noticieros lo mencionaron brevemente. Parecía un evento menor. Pero en las siguientes horas ocurrió algo que los expertos en telecomunicaciones aún estudian como si fuera una autopsia. 9 cables submarinos se cortaron simultáneamente. 9 cables submarinos se cortaron simultáneamente. Vietnam perdió el 90% de su conexión internacional. Filipinas quedó casi incomunicada. China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, todos vieron sus conexiones internacionales caer en cuestión de minutos. Los bancos no podían procesar transacciones. Las bolsas asiáticas operaban a ciegas. Las aerolíneas no podían actualizar sus sistemas de reserva. Y lo causó un terremoto. No un ataque, no una guerra, un terremoto.
Reparar los cables tardó 49 días. 49 días en los que una parte del mundo operó como si estuviera mirando el resto del planeta a través de una rendija. Nadie sabe qué pasaría si no fuera un terremoto. Se llama Alan Mauldin. Trabaja para Telegeography desde hace más de 20 años. Es posiblemente la persona en el mundo que más sabe sobre dónde están exactamente los cables submarinos de Internet. Lo entrevisté por videollamada. Ironía perfecta. Nuestra conversación viajó, probablemente, por uno de los cables de los que estábamos hablando. Le pregunté cuántos cortes de cables ocurren al año. Entre 100 y 200, me dijo, como quien menciona el clima. 100 a 200 cortes de cables submarinos, cada año, en silencio, sin titulares, sin pánico. ¿Por qué no nos enteramos? Porque el sistema fue diseñado con redundancia. Cuando un cable se corta, el tráfico se redirige automáticamente por otros, como el agua que encuentra un camino diferente cuando le bloqueas uno. ¿Y si se cortan varios al mismo tiempo? Le pregunté. Preparación. No cortan los cables. Todavía. Los mapean. Los estudian. Aprenden sus rutas exactas, sus puntos débiles, sus anclas de redundancia. Se preparan como el hombre que pasea frente a la casa antes de que ocurra algo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos bloqueó un proyecto de cable llamado Pacific Light Cable Network que iba a conectar Los Ángeles con Hong Kong. La razón oficial: preocupaciones de seguridad nacional. La razón real, que cualquiera puede leer entre las líneas de los documentos desclasificados: el cable pasaría por infraestructura controlada por empresas con vínculos directos al gobierno chino. Porque aquí está lo que nadie te cuenta en las noticias de tecnología. Los cables submarinos no son solo infraestructura, son inteligencia. Quien controla el cable, controla potencialmente todo lo que pasa por él. Cada mensaje, cada transacción bancaria, cada comunicación entre embajadas, cada archivo clasificado que viaja por rutas que sus dueños creen seguras. En 2013, los documentos filtrados por Edward Snowden revelaron que la inteligencia británica había instalado interceptores directamente en los cables submarinos. No fue una sorpresa para los especialistas. Fue una confirmación. Hoy, la batalla por los cables submarinos es la nueva Guerra Fría, solo que en lugar de misiles y trincheras, se libra con empresas de telecomunicaciones, contratos de infraestructura y barcos de investigación que navegan en círculos sobre rutas que no deberían conocer. Estados Unidos presiona a sus aliados para que no usen empresas chinas en la construcción de nuevos cables. La Unión Europea acaba de anunciar el proyecto IRIS-2, un sistema de satélites de respaldo para cuando, no si, sino cuando, los cables fallen. Cuando, no si. Los gobiernos ya han aceptado que esto va a ocurrir. El debate no es si los cables pueden ser atacados. El debate es ¿qué hacer cuando lo sean? Se llama Cable Ship, barco cablero. Hay menos de 40 en todo el mundo capaces de realizar reparaciones de cables en aguas profundas.
Cuando un cable se corta a 4 kilómetros de profundidad, uno de estos barcos navega hasta el punto exacto, baja un gancho especializado que pesa toneladas, agarra el cable a ciegas en la oscuridad, lo sube, lo corta, empalma la sección dañada y lo vuelve a bajar. El proceso tarda entre 2 y 4 semanas. Conocí a uno de estos técnicos en una conferencia de telecomunicaciones en Lisboa. No quiso dar su nombre. Llevaba 20 años reparando cables submarinos en todos los océanos del mundo. Le pregunté qué sentía cuando bajaba al fondo del mar a reparar el cable que conecta 2 continentes. Me miró con la mirada de alguien que ha visto cosas que no saben cómo contar. Lo que siento, me dijo, es que el mundo entero está esperando que yo no cometa un error. Y eso pesa. Pesa. Debajo de él, 4 kilómetros de agua negra. Encima de él, el peso de 8.000 millones de personas que no saben que existen, que no saben que dependen de él, que nunca van a saber su nombre. Hay aproximadamente 400 cables submarinos en el mundo. Los mantienen, reparan y operan alrededor de 300 personas con el entrenamiento necesario para hacerlo en aguas profundas. 300 personas. 300 personas son la diferencia entre un mundo conectado y un mundo que no puede comunicarse consigo mismo. Permíteme imaginar algo contigo. Es martes, las 3 de la mañana en el Pacífico. Todo el mundo duerme. En algún lugar entre Hawái y Guam, a 4.000 metros de profundidad, algo corta el cable Faster. Simultáneamente en el Mediterráneo Oriental, el AEE-1 sufre un fallo técnico. En el Atlántico Norte, el Marea detecta una anomalía que los técnicos tardarán 6 horas en entender. A las 6 de la mañana en Tokio, los mercados financieros abren y encuentran que no pueden conectarse con sus contrapartes en Nueva York. A las 7, los hospitales en Manila descubren que sus sistemas de registros médicos en la nube no responden. A las 8, los aeropuertos en toda Asia reciben una advertencia de sus sistemas de gestión de vuelos. Conectividad reducida al 32%. Nadie muere, todavía, pero algo ha cambiado. El problema real no sería técnico, sería psicológico. Viviríamos en la primera generación en la historia humana que nunca ha conocido un mundo desconectado. No sabríamos qué hacer, no tendríamos los reflejos, no tendríamos los protocolos analógicos que nuestros padres y abuelos tenían como músculo. Hemos construido el sistema más interconectado de la historia sobre una base que ningún ciudadano ordinario puede ver, tocar ni defender. Y eso no es un fallo de ingeniería. Es una elección que hicimos sin darnos cuenta de que la estábamos haciendo. Hay algo que no te he contado todavía. Cuando terminé de investigar esta historia, cuando hablé con el último analista y leí el último informe desclasificado, me senté frente a mi computadora y pensé en lo que acababa de entender. Pensé en mi madre, que vive a 15 horas de vuelo, con quien hablo por video cada domingo, cuya voz llega a mis oídos gracias a un cable que atraviesa el fondo del Pacífico, que pasa por puntos de aterrizaje que probablemente ninguno de los dos podría localizar en un mapa, que es mantenido por 300 personas cuyo trabajo el mundo ignora.
Pensé en el médico de Lagos que consulta con un especialista en Boston, en el periodista de Kiev que envía sus crónicas al mundo desde un sótano, en la niña de Manila que aprende inglés a través de una pantalla. Todo eso viaja por esos cables. No datos, no bits, no información abstracta. Vidas. Los cables submarinos son la infraestructura más importante del mundo y la más ignorada. Son el lugar donde se libra una guerra que ningún gobierno quiere llamar guerra. Son el talón de Aquiles de una civilización que se cree invulnerable. Y están, ahora mismo, en el fondo del mar, silenciosos, esperando. En algún lugar del Atlántico Norte, a 3 kilómetros de profundidad, un pez que nunca ha visto luz pasa junto a un cable que lleva en este instante la voz de alguien que llama a casa. El pez no sabe lo que es. Y nosotros, que sí lo sabemos, actuamos como si no. Lo más inquietante no es que alguien pueda cortar esos cables. Lo más inquietante es que nosotros ya lo sabemos y seguimos sin hacer nada. El mundo está conectado por hilos que nadie ve. Y quizás eso sea exactamente el problema.